Buenas noches, bienvenido a la gente que se está conectando en TikTok y que también se está conectando en YouTube. Muy buenas noches, ateos y no ateos. Mientras van llegando, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse. Bienvenidos y cuéntenme desde dónde se están conectando. Una buena noche. Olivia, bienvenidos, buenas noches. Una buena noche. Como están más o menos viendo, Puerto Rico, bienvenida, muy buenas noches. Como están viendo, el tema de hoy día va a ser el deísmo. Vamos a conversar qué es esto del deísmo y en realidad la interacción quisiera o me gustaría que fuera de la siguiente manera. Perú, bienvenido. Quisiera que nos conectemos 4 personas, de preferencia un ateo más, así que quien se anime. Quien quiera conversar sobre el deísmo desde la postura atea, bienvenido para estar dos ateos. Y me encantaría muchísimo que se conecten dos deístas. Entonces, envíen la invitación. Está abierto la conexión para que puedan, transmitir junto a nosotros. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a los que van llegando. Perú, Bolivia, Ecuador presente. Por aquí nos mandaron una invitación. Bienvenidos. Hola, Panamá presente. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? soy Manuel, Emanuel, ¿ateo o no ateo? ateo, pero siempre con la ciencia. Perfecto, entonces ya estamos aquí la dupla de ateos. Les invito, vamos a hablar hoy día del deísmo. Me pidieron mucho en comentarios que querían justamente conversar sobre el deísmo. Vamos a hacer un conversatorio conectados 4 personas al mismo tiempo. Así que los que quieran conectarse para conversar un rato sobre el deísmo, bienvenidos. Les espero su invitación y junto a Emanuel, pues estaremos conversando sobre el tema. Mientras tanto, ¿de dónde eres? Hola, yo soy de Perú. Perú, perfecto. Perú, bienvenido. Tenemos otra invitación. Y antes de avanzar, les invito a las personas que no me siguen, síganme, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse, para de esa manera la transmisión llegue a más personas, pues, y tal vez tener más puntos de vista, más preguntas sobre el tema que es del día de hoy, el deísmo. Vamos a conversar sobre eso. En mi perfil puedes suscribirte al canal de YouTube. En el mismo subimos todos estos conversatorios, todas estas tertulias, después de que se termina la transmisión en vivo. César, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ateo o no ateo? No, ateo. Perfecto. Eh, ¿Vienes de parte del deísmo, tal vez? Mm, no, soy como quien dice, soy evangélico, ¿no? Evangélico. Bueno, a ver, veamos quién más se conecta junto a ti para tocar un poquito el tema. ¿De dónde eres, César? Soy de Ecuador, Ecuador. Ecuador, sí, bienvenido. gracias. Entonces hagamos un poquito de tiempo, que se conecte una persona más para que no haya desventaja. Estamos ahorita dos ateos, un creyente. Un poquito el tema de hoy noche es de hablar sobre el deísmo, pero dependiendo del creyente que se conecte, pues hablaremos de ese tema. Ya tenemos una invitación más, por favor, que sea creyente para poder
complementar las duplas. Veamos. Veamos quién se conecta. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Víctor y soy creyente. Perfecto. Tal vez deísta o cómo te autodenominas. Me denomino en religión católica. Católica. Y ahora, ¿habrá conflicto entre ustedes dos? ¿Católico y evangélico? ¿O seguimos adelante? ¿Qué dicen ustedes mismos? Por mí no hay problema porque en mi opinión la religión es un punto muy diferente. Opino lo mismo. Pero al final de cuentas es el mismo Dios, ¿no? En teoría. Por eso la Así es. religión no hace una cuenta que sea, porque adoramos al mismo Dios. Ya, La perfecto. religión no. Entonces, bienvenidos, una linda noche. Permítanme hacer el preámbulo. Nuestro amigo de Ecuador que se acabó de conectar, ¿cómo te llamas? Me llamo César. César, y ahorita se conectó nuestro amigo católico, es de De México. México. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Víctor. Víctor, perfecto. Entonces, Víctor y César son dos creyentes que tienen un poquito de diferencia. El uno es católico y el otro es evangélico. Pero, después de todo, van a hablar del mismo Dios. Veamos qué resulta. En el caso de acá está Emanuel y yo, que prácticamente hablaremos por parte del ateísmo. Normalmente, y con esto comenzamos, normalmente los creyentes dicen que lo que les lleva a creer en el Dios que creen viene a ser las experiencias personales, porque probarlo como tal en realidad no han podido. Grandes hombres de ciencia, grandes hombres de filosofía, no han podido demostrar la existencia de un Dios. Pero muchas de las veces uno de los argumentos fuertes o uno de los argumentos que más ocupan es la experiencia. Comienza Víctor y luego que siga César. ¿Han tenido ustedes algún tipo de experiencia que les ha enganchado o les ha hecho de cierta manera que su creencia sea más fuerte ante Dios? Pues en este caso sí, en una celebración eucarística católica, pues en el momento de la oblación, cuando se presenta el vino y el pan, al momento de que el padre parte la hostia, pues la hostia sangró y pues no hubo explicación alguna. Lo llevamos, y fíjese, lo llevamos con científicos ateos. ¿Y cuál fue la respuesta de los científicos ateos? Que el paciente, o sea, la sangre de ese paciente acaba de morir de un paro cardíaco. Es lo que la respuesta que nos dieron. Y ahí no metió mano ni la iglesia, no metió nadie sin mano. Y hay, aparte de ahí, muchos más que lo presenciaron en vivo y en directo. No es contado por alguien más, no es contado por videos o experiencias externas, sino vistas por mi propia vista. O sea, no me puedo engañar. Ya, perfecto. ¿Hace cuánto pasó más o menos eso? Fue antes de la pandemia, fue. Ya. ¿Tienes tal vez alguna grabación de eso? Pues en el momento, no, cuando pasó así, pero sí tengo imágenes de la hostia en sí, sí la tengo así sangrada. Porque, bueno, como puedes ver, tenemos ya la facilidad de casi todo el mundo. Si en realidad me atreveré a decir la gran mayoría de personas que tenemos un celular en la mano como para grabar un evento de tremenda magnitud. Lo que un poquito aquí me llama la atención es que, primero, como una hostia sangra, porque partiendo del material que es del rato que se moja el mismo, automáticamente se deshace. Por ahí no me cuadra. Pero de todas maneras, dándote el beneficio de la duda que así fuera, ¿cómo, en qué cantidades puede sangrar una hostia como para que te dé el tiempo de recoger esa sangre, te dé el tiempo de llevar a científicos ateos
y te digan que es la sangre causada por un ataque cardíaco. O sea, toda esa parte de ahí realmente no le encuentro una lógica y tal vez no sé si tienes una respuesta rápida antes de pasar con la experiencia de César. Pues ante la lógica, tampoco nosotros no tuvimos alguna lógica común en ver que la sangre haya salido de una hostia. Y pues a lo que está diciendo que se moja, no mojó, la hostia nunca tocó el vino. La hostia la partieron, así como siempre se parte una hostia y salió la ¿Ya? sangre. En cambio, a Pero que ¿cómo dura la sale de sangre, un pedacito de harina tan delgado como es una hostia? en lo ¿Cómo que me sale está diciendo es sangre esto, de algo así? es una hostia consagrada. La diferencia entre una Sí, sí, hostia sí, claro que común la he visto, pero es pequeña, o sea, es delgada. Entonces, si le rompes, delgada, digamos, es más o menos como una galleta, ¿no es cierto? así es. Y pues en ese caso, pues, ¿y por qué la sangre duró tanto? Porque pues cayó en la patena, en donde pone la hostia, pues ahí cayó. Ujú. Dejaron la hostia luego ahí, y pues ahí hubo un rato de oración, y después de eso la llevaron a examinar. Ya, y cómo, más o menos porque ha sido parte de la experiencia, cómo tú llevas sangre derramada y un científico deduce de que fue causa ¿me dijiste un ataque cardíaco? Un ataque cardíaco, así es. O sea, ¿cómo se llega a esa conclusión mediante, no sé, el estudio? ¿Qué pruebas Bueno, pues hicieron? No sé, tal vez una hojita de laboratorio en la que hicimos tal prueba, algo, tal vez, no sé, te hicieron pregunto ya que nos pruebas estás de, contando. pues, pues las pruebas normales que te hacen como por una sangre, en este caso fue como una prueba como de, digamos que de defunción, para ver de qué era. Y pues ahí no sé. Perdón. Bueno, parece que se nos fue. De todas maneras, que quede, que quede a las personas. Antes de continuar con César, no te olvides, toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. Y un poquito lo que estamos hablando es, junto a creyentes, que nos digan qué experiencia han tenido que les ha hecho más fuerte su fe en Dios. César, una linda noche. ¿Has tenido alguna experiencia que tal vez la consideres parte de, de las acciones de un Dios? Sí, sí he tenido algunas. Algunas. Tal vez Sí. una, la que tú mismo la destaques. O sea, tú ya viste que hice preguntas lo más básico posible y comienza a haber un poquito de incoherencias y pues nuestro amigo como que se nos fue. La que tú creas que es la más lógica, la más coherente o tal vez la que más te ha llenado para que tú aceptes tu creencia como tal. Cuéntanos, por favor. O sea, no me ha pasado a mí, sino a un amigo y a un tío. ¿Cuál es la más Antes de cercana que continuar, de cierta manera no se diga te conste? eh, Porque si me dices, no es que me contaron, como que no nos ayudaría mucho, ¿no? no, no, o sea, quiero llegar a un punto en todo eso. Ya, O chévere. sea, antes de continuar, quiero preguntarle a usted, ¿usted solo no cree a Dios o al diablo tampoco? A ver, partiendo del concepto como tal, un ateo es la persona que no acepta no acepta el concepto de las deidades como tal. Entre ellas, pues está los dioses en general. Aquí prácticamente la mayoría se habla del dios judeocristiano en todas sus denominaciones, evangélico, como es tu caso, católico, mormones, lo que sea, pero de todas maneras es por la gente que comenta aquí. Entonces, a mí de cierta manera me toca acomodarme de acuerdo a las personas que respondo. Ahora, tomando en cuenta que por alguna extraña razón el diablo tiende a ser igualito para cualquiera de las ramas del cristianismo como tal, pues tampoco creemos en el mismo. O sea, no creemos en el amigo imaginario ni tampoco creemos en el enemigo del amigo imaginario como tal. Ya, entonces se diría que no cree ni en el infierno ni en el cielo. Perfecto. Así exactamente. Ya, yo ahorita tengo unos 20 años, ¿ya? Hace, ¿Ya? hace 10 años
yo asistía a una iglesia, bueno, sigo asistiendo. La iglesia Había una evangélica que estás, ¿no chica, es cierto? sí, en la que estoy. Ya. Había una chica donde no era ella, era como que hablaba una persona que, como digamos que es Satanás, ya. Hablaba ella, y como los pastores le intentaron sacar el demonio, intentaron muchas Sácame de una cosas, duda antes de eso. era Me como dices que una ahorita chica, pues, tienes 20 años. O sea, hace 10 años, cuando tú sí, tenías 10 años, está sucediendo esto, ¿verdad? Esto es mío. sí, o sea, yo lo vi, no me contaron, y o sea, yo lo vi, Pero eso te digo, cuando tú tenías ya, 10 años. sí, o Ya, sea, listo, síguenos ya tenía contando, un por poco favor, de gracias. conocimiento de, No, viejo, esto o es lo sea, que yo tengo. iba a la iglesia por ir, iba a la iglesia por ir, em, como cualquier niño, ya. Yo no creía así como quien dice, hacia creo mucho en Dios o en Satanás, todo eso. Pero luego, después de 5 años en mi casa, en mi propia casa, em, en una oscuridad escuché voces, em, y o sea, yo identifico cuando sueño o cuando estoy despierto. A Em, ver, voces, me perdí un poco. Me estabas hablando de que en tu iglesia a una chica le estaban algo así como exorcizando y no sé en qué rato nos pasamos a tu casa a oscuras que escuchabas voces. Tal vez sí me puedes ayudar con uno de los relatos para ayuda igual de la gente que nos está viendo. sí, o sea, este es el punto. O sea, Ya. o sea, esa voz decía que estaba en todos lugares. Estaba al lado tuyo, a donde tú vayas, él te persigue. Si, Ya. si no eres, si no eres bautizada o algo así, te persigue a todos lados. ¿Tú Y eras bautizado pues en a ese veces, momento? no, me bauticé a los 18 creo, a los 17 por ahí, a los Ya. 17 18 sí. Pues, o sea, yo pues le pedí ayuda a mi mamá, todo eso. No era como que me perseguía a todos lados. Y pues ya, ¿Y me, parte de esa ayuda qué era? oraciones, oraciones O sea, o sea, no optaron por una ayuda, no sé, algo un poquito más técnica, tal vez como un psicólogo o un psiquiatra. no, Ya. eh, no creo en los psicólogos, todo eso. O sea, tú no crees en la ciencia, pero crees en las oraciones. O sea, en la ciencia sí creo, por Es que la ejemplo, no sé psicología es si, una ciencia. no, pero o sea, bueno, sí, pero, o sea, le hago una pregunta. Sí he escuchado cuando dicen que el infierno está en el centro de la tierra. No sé si has O escuchado. sea, me dices si tal vez he escuchado esa versión de las historias. Sí, historias donde dicen que Sí, el he infierno está. escuchado en realidad que todo lo que consideran con fuego o algo así lo relacionan con el infierno y lo que tal vez consideran bonito lo relacionan con el paraíso, con el cielo. ¿Cuál es el punto para pasar con nuestro próximo amigo? La historia de mi tío. O sea, se murió, se diría que se murió ¿Cómo se diría por que se murió? ¿Se 42 murió horas. o no se murió? Se murió, se murió. Ya, O se sea, murió. se murió por 42 horas. Ya, O sea, resucitó. Y igual es evangélico mismo. Se diría que cuando estaba arreglando la llanta del carro, le pasó por la cabeza. ya. O sea, como que ya era como una persona muerta, ¿ya? Y dice que a lo Antes que de que estaba arreglando, sigas, ¿sí sabes cuál es el término? O sea, clínicamente, ¿cómo se detecta si una persona está muerta? Porque también puede haber quedado vegetal, que significa que tiene signos vitales, pero de todas maneras sus sentidos están totalmente idos. Eso es una cosa. Un muerto es el que pierde totalmente eh, sí, lo que es la...
la parte biológica, o sea, no tiene sentidos, no tiene pulso, no tiene igualmente latidos del corazón, no tiene absolutamente nada. Por eso le decía, Entonces, un hay que carro ya, diferenciar porque si tú me dices, le cayó el carro encima y le dejó como muerto, es una cosa. Si me dices le no le mató dejo. y en 48 horas prácticamente es el tiempo que tiene la gente hasta velarle, tenemos la costumbre, normalmente en Latinoamérica creo que es así. Si me equivoco, me corrigen en los países que no sea así. Eh, el primer día se le vela a la persona, aparte de eso, tienen que dar un certificado del fallecimiento como tal, porque eso se reporta, y luego de eso, pues al día siguiente, a las 48 horas, como tú dices, ya se está enterrando a la persona, porque eso no pasó contigo, o mejor dicho, con tu tío. 24, 48, en las 42 horas, o sea, verá, él ya murió todo ya, le estábamos sepultando todo, ya tenía como quien dice ¿Ya? un molotov con los gusanos en la cabeza, O sea, tenía gusanos y todo lo demás. ya estaba ya completamente muerto, ya se diría. ¿Ya? Em, Como le dije a las 42 horas, 48, no sé, em, él resucitó y como él nos contó que sí existe el cielo y el infierno. Y como dice la Biblia, Aquí sácame de una duda. Eh, sí, Tal vez debería, hasta por la experiencia, ¿no? Debería existir y si puedes hacerme llegar, me encantaría que yo lo haré público, al menos a toda la audiencia que está aquí conectada conmigo. Si se murió, debería haber un certificado de defunción. Entonces, debería tu tío estar vivo, o pero con sea, un o certificado sea, de se hizo defunción. todo ya, se hizo hasta el velorio, todo. Exacto. Podrías tal vez hacerme llegar en un video y yo me comprometo a hacerlo público para demostrar que nos están contando prácticamente una experiencia que sería totalmente eh, inexplicable. Sí, ¿Crees que sea posible? por eso, o sea, se murió. Sí, ¿Cuándo sí, podemos mañana en tener la tarde. esa prueba? Y sobre todo, no conmigo, comprométete con la gente que nos está viendo y mediante mi canal me haces llegar a mí, nos ponemos en contacto por Instagram y yo hago público y justamente cojo una fracción del video donde cuentas la historia y justamente muestro lo que tú nos contaste que es verídico. Sí, mañana en la tarde sería. Ya, perfecto. Entonces, gente, eh, aquí un creyente evangélico, ¿verdad? Sí, Se compromete a darnos pruebas sobre la historia o la experiencia que ha pasado para él llegar a ser más creyente y tener mayor convicción en la fe sobre su Dios. César, te agradezco muchísimo la compañía. Voy a pasar con la siguiente persona. Y pues veamos, ¿no? Ya ustedes igual van viendo la historia, van viendo la experiencia y cada quien saque sus propias conclusiones. Antes de continuar, no te olvides, toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. Nos estamos conectando con gente creyente para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia para confirmar o reafirmar la fe que tienen por el Dios que tengan. Entonces, si no me sigues, sígueme, Ateo Digital, o si no, donde tienes que suscribirte es a YouTube, porque todos los conversatorios, si te puedes quedar hasta el último, excelente, pero si es que no puedes, todos los conversatorios después se suben al canal de YouTube. Una linda noche, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Olvin Reyes de Honduras. Honduras, bienvenido, Olvin. ¿Ateo o no ateo? Ateo. Ateo, ¿qué Sí. opinas? Mira, ve, Antes se me fue Emanuel, que era mi parte atea, digámoslo así, pero ya que me puedes acompañar tú, ¿qué opinas claro. de las historias que acabaste de escuchar? Absurdo, la verdad. Algo que ¿Ya? ilógico, algo que no tiene sentido. La verdad, me quedé viendo y sí me reí bastante con el muchacho, ya que
creo que está bastante fuera de contexto lo que está diciendo. Como que hay un... Partamos de la primera historia. La primera historia era de alguien que nos contaba católico, el cual nos dice que en una misa que se encontraba partían la hostia y la hostia comenzó a sangrar. Que viendo eso, cogen la muestra de esa sangre y que la llevan a científicos ateos y los científicos ateos afirman que es la sangre humana de una persona que muere de ataque cardíaco. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? No sé, pero de todas maneras eso es lo que nos contó y penosamente cuando un poquito queríamos ahondar en la experiencia, no tenía, él dijo que no tenía videos. Me llama la atención en pleno siglo XXI, con casi todo el mundo con celulares, que no haya un video de un evento así, pero de todas maneras, el rato que queríamos ahondar un poquito en el asunto, se desconectó. ¿Escuchaste esa historia o te la estoy contando yo recién Sí, ahorita? sí, venía entrando al live cuando él estaba hablando sobre la hostia que había tirado sangre y luego pues la verdad la verdad no creo. ¿Tú crees que esas historias reafirmaría la creencia a ti? ¿Te imaginas? Es claro que sembraría algo como te explico, como dudas, más dudas. Eh, Imagínate si van y examinan esa sangre, personas que están evaluadas para eso y se dan cuenta guau, que es una sangre humana de un pedacito de harina, eso sería una noticia mundial, por así decirlo, ¿no crees? Buen punto, así es. Es algo que vendría a mover muchos creyentes a mucha fe, incluso las personas ateas llegarían a creer tal vez en algo. Y para terminar con esto, entonces, las dos historias que acabamos de escuchar, ¿a ti te convencieron o no te convencieron? No, en lo absoluto. La verdad, la siguiente Para historia nada. del otro muchacho no hubo nada convincente. La verdad se veía como que estaba actuando o como que de repente estaba imaginándose cómo quedarte, dejarte ver un poquito en ridículo tal vez. Te agradezco muchísimo la intervención. Ojalá puedas seguirme acompañando y voy a dar el paso a alguien más. Muchísimas gracias la compañía. Y antes de iniciar con nuestro amigo que se acaba de conectar, no te olvides, toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. Si es que no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Y sobre todo, si es que no pudiste ver desde el principio esta transmisión o si no te puedes quedar hasta el último, suscríbete a mi canal de YouTube. En el canal de YouTube subo todas las transmisiones, todos estos conversatorios, todos los debates, todas las entrevistas, después se suben al canal de YouTube. Así que si algún rato quieres revisar algo, quieres entender por qué muchos de los comentarios hay en los videos y no sabes de qué se trata el contexto, siempre la respuesta fue el live de la noche anterior que pasó en el canal de Ateo Digital. Hola, una linda noche, ¿con quién tengo el gusto? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos y Carlos, bienvenido. lamentable, ¿De dónde eres? Panamá. Panamá, bienvenido. Muchas ¿Ateo gracias. o no ateo? Soy no creyente. ¿Eres no creyente? Ajá. A ver, Gracias por los aplausos. ¿escuchaste las historias que nos contaron? Sí, las escuché. ¿Qué piensas de las historias que nos contaron? ¿Crees que eso abrió un poco tu expectativa como para tal vez creer en el Dios que ellos creen? Yo creo que hay que dejar claro de que cuando se presentan este tipo de historias, una persona que es no creyente debe tomar en cuenta, debe respetar a las personas, ¿no? Y aceptar de que la persona tuvo un evento el cual no pudo explicar. La duda surge cuando se nos presenta este tipo de historias y la causa se la atribuyen a un Dios. Y entonces esa es la parte en la cual uno tiene dudas.
definitivamente tuvieron una experiencia que ellos nos pueden explicar, pero aún así no creo que decir que un Dios exista resuelva la razón de la causa, porque independientemente si un Dios exista o no, quizás este Dios no sea la causa. Hay múltiples de opciones que pueden ser la causa de dichos eventos, tomando en cuenta que Claro estos que fueron sí. literales. Claro que sí, y en lo poco que nos pudieron comentar, sobre todo, existían muchas cosas que estaban fuera de lo lógico, ¿no? Fuera de hasta de la actitud normal que uno tendría ante unas situaciones, al menos como las que nos quisieron contar. Para terminar tu intervención y poderle dar el paso a Joel, entonces, ¿a ti te convencieron o no te convencieron los creyentes que nos contaron su experiencia? Por supuesto que no, porque yo no dudo, como te dije antes, no dudo que tuvieran una experiencia, pero que se le atribuyen a un Dios es de la parte que tienen que demostrar. Quizás fueron Claro, eso extraterrestres, no, quizás el vieron hecho que mal. tal vez tuvieron una experiencia puede ser mil cosas menos que justamente sea algo sobrenatural. Y más aún si tú vas a poner como justificación algo sobrenatural, estarías siendo totalmente irracional, porque si tenemos explicaciones naturales a ciertos eventos, ¿por qué justificarlo de algo sobrenatural del cual no tienes ningún tipo de evidencia? ¿Por qué utilizar eso como justificación si no hay ningún tipo de base empírica de que algo así pueda pasar? ¿No? Yo lo dejaría en el punto de que no se sabe, hasta ahí, hasta que se pueda seguir investigando y entonces podemos quizás en algún punto llegar a una conclusión. Agradezco muchísimo tu intervención, agradezco muchísimo tu opinión. Ojalá me puedas seguir acompañando y Sí, claro, no hay una problema. linda noche. Para los que no me siguen, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse y suscríbanse. Estos conversatorios después se suben a mi canal de YouTube. Me encuentras como Ateo Digital, pero más fácil, te entras a mi perfil de TikTok, ingresas al link directo del canal y suscríbete. Actívale la campanita para que tú puedas ver todos los conversatorios de manera completa. Joel, una linda noche. Voy a hacer el preámbulo porque los comentarios que salen luego en YouTube no aparecen. Entonces, tú me comentabas que eres teólogo, ¿correcto? Te contamos que no sé, pero no se te escucha. Tal vez si le revisas el audio, por favor. No se le escucha a nuestro amigo Joel. Justo comentaban algunos, los que escucharon un poquito las historias, entre creyentes mismo, pues deducen que de cierta manera no son historias que no convencen ni a los mismos creyentes. Entonces, justo entre los comentarios alcancé a leer que decían que meta a alguien que sepa. Ustedes comprenderán que yo desde aquí no sé quién sabe o quién no sabe o quién es creyente o quién es ateo mediante una foto, mediante un nombre de usuario. Entonces, justo la persona que acabó de salirse ahorita, que voy a ver si se conecta nuevamente para conversar, él dice que es teólogo. Entonces, quise abrirle el espacio para que un poquito nos comente sobre esta posición que él tiene. Hola, buenas Ahí noches. te escuchamos. Buenas Perfecto. noches. Buenas noches, saludos de Venezuela a toda la comunidad. Sigo muy atento desde hace tiempo ya a tus videos. Bienvenido, Joel. Joel, Venezuela. Correcto. Quisiera que un poquito a la audiencia le hagas entender qué hace un teólogo. Un teólogo, más que todo la palabra teología, es hacer inteligible a Dios. Es entender, aunque no es comprensible todo lo que es la naturaleza de Dios, por una naturaleza divina, es tratar a un lenguaje más comprensible todas las explicaciones que expresa todos los relatos desde el Antiguo Testamento hasta nuestra era. No es tomar la Biblia por tomarla, leer cualquier versículo
como lo leen cualquier de nuestros hermanos separados, y digamos interpretar a diestra y siniestra, sino que eso tiene un magisterio, Ya. digamos un análisis profundo para que no haya ninguna desviación como tal. O sea que tú serías la persona indicada que nos puede explicar qué es tu Dios. El magisterio de la iglesia por más de 2000 años ha explicado qué es el Dios, que es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y nuestro Dios, el magisterio. Nosotros prácticamente estudiamos para dar un poquito de entendimiento y más claridad de lo que Dios se nos revela, para las dudas que seguramente muchos ateos tienen, muchos no creyentes tienen, y explicar un Verás, mi poquito. duda un poquito va por otro lado. Mi duda va, ¿por qué entre creyentes mismo hay tantas ramificaciones cuando es un mismo Dios y no puede llegar el mismo mensaje de este ser todopoderoso? Es fácil, porque el padre de la división es Satanás. Satanás siempre ha estado en la división, en la apatía. Fíjate que la iglesia protestante crece y se expande en las divisiones. Ellos se expanden más entre cuantos más se dividen. Ninguna iglesia protestante dura más de 100 años. Antes de seguir con la siguiente pregunta, ¿qué clase de iglesia representas tú? Yo soy cristiano católico apostólico romano. Perfecto. O sea, al ser católico, prácticamente lo que tú me estás diciendo eres de la primera iglesia. Es de la iglesia de Jesucristo. Sí, pero es un Perfecto. de... Ujú. Sí, más que todo te lo digo por aclarar a la gente nada más. Sí, dígame. La primera iglesia, por supuesto, nuestros hermanos mayores son los judíos. Ya, perfecto. La tuya, ¿por qué para ti sí es la verdadera? No es que solamente para mí, sino que para más de 40.000 millones de fieles católicos se nos ha demostrado históricamente que hay una seguidilla de Una papas. corrección. El mundo tiene una población de 7.000 millones. 40.000 millones, pues no somos tantos. No, me refería desde los datos, desde personas que ya fallecieron hasta ahora. Pero Ya, nosotros no hay personas difuntas, sino personas, los que están con Cristo no mueren para siempre. ¿Ves? A eso me refería, pero ya, discúlpeme que... perfecto. Eh, o sea, en sí, la teología, ya que tú eres teólogo y voy poniendo simplemente en contexto a la gente que se está conectando, la teología, ¿por qué la teología a ti como católico es una, la teología a los protestantes es otra y a los evangélicos es otra? ¿No se supone que al menos en el concepto de la palabra es ciencia? ¿Por qué la ciencia lo único que tienen que demostrar, que es Teo, Ujú, Dios, es sí. distinta en cada ramificación? Y ya sé que me dijiste que Satanás, pero a ver, ¿me estás entonces queriendo decir que la ciencia de la teología no tiene nada que ver con lo natural? No. La teología no en sí no se divide, ¿sí? Lo que se divide es la interpretación que se le debe al magisterio. El magisterio son personas, obispos, que ya tienen una preparación muy, digamos, más avanzada que cualquiera de nosotros simples teólogos, y ellos lo que analizan la interpretación bíblica. Ahí es donde solamente nos dividimos, pero hay mucho más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Pero la teología evangélica es la misma teología católica, simple y llanamente se nos divide en cuestiones técnicas de doctrina. Ya. ¿Tú viste que el inicio de este live era que una de las cosas que hace fuerte la fe de los creyentes en general es muchas de las veces experiencias, porque al final de cuentas nadie puede explicar, o mejor dicho, demostrar que Dios existe. Todo es cuestión de experiencias o todo es cuestión de mística y espiritualidad.
¿Tú tal vez tienes alguna experiencia? O permíteme reformulo la pregunta. ¿Tú podrías, de alguna manera, en lo que queda del tiempo de este live, demostrarnos que Dios existe? Esa es la pregunta del millón de dólares. La demostración de que Dios existe para la ciencia es algo que se ha venido construyendo y se formula más corta ante una experiencia, ¿sí? Personalmente no he tenido una experiencia mística, he tenido un caminar pecaminoso de levantarme y caerme, y eso es lo que me ha venido a mí fortificando, porque soy una persona que me gusta leer un poco, estudiar un poquito más que todo sobre sí, lo divino, básicamente. Conocer un poquito más y por eso sigo tu canal. Ya. Ahora, ¿cómo se llega a obtener este título de teólogo? Perfecto. Porque no creo que sea una autodenominación, ¿no? Bueno, yo conozco algo de la Biblia y por ende, per se, soy teólogo. No, ¿Cómo es esto para obtener ese título que ustedes les dan de teólogos? Perfecto. Todo cristiano católico o cualquier persona puede acudir a su parroquia más cercana y manifestarle al sacerdote que quiere estudiar teología. Hay universidades que tienen, digamos, un conexo con su parroquia y hay un estudio teológico de 3 años, 4 años, dependiendo la teología que se basen. Y hay unas clases, simplemente unas clases, enseñan demoniología, mariología, son materias normales y todo el misterio de lo que envasa toda esta carrera. A diferencia de lo que es, digamos, la teología protestante, que es más informal, dura un par de años para ser denominados pastor, no sé, otras denominaciones, y no hay un título de por sí. Sí, en estas teologías se da un título, se pasa examen, se hacen exámenes, exposiciones y todo lo demás, como en cualquier universidad. Perfecto. Un geólogo estudia la Tierra, ¿no? Y demuestra cómo funciona la Tierra. Yo soy ingeniero civil. Un astrónomo estudia los astros y demuestra cómo funcionan los astros. Un teólogo estudia a Dios, pero es el único que no demuestra sobre Dios. Sí. Ya que estamos en ese pequeño detalle sobre la existencia, ¿por qué ustedes como creyentes dicen que Dios existe? Si en realidad, por el mismo concepto de Dios, no hay cómo demostrarlo. Ni hay cómo negarlo. Si tú te vas a la misma, si yo te hago o te reformulo la pregunta, no hay forma de ambos lados de decir que Dios no existe y no hay forma de decir Dios existe, esta es la fórmula mágica, ¿sí? No hay un dato verídico que tú me permitas ver y mira, esta es la comprobación final que explora que Dios no existe. Y lamentablemente no te puedo explorar científicamente. Esta es la comprobación final que demuestra que Dios existe y está aquí. Es algo Entonces místico. tú claramente reconoces que Dios no hay cómo demostrar que existe. En nuestra mente, por eso es que teológicamente se basa mucho. Lo que pasa es que la escritura está hecha para personas de fe y solamente para personas de fe. El error es cuando agarramos la escritura y pensamos que es un libro histórico. La Pero Biblia fue mira, hecha. ahorita no estamos topando la escritura. En realidad, Ajá. como te digo, mi punto va un poquito más allá, porque suponte, si yo quisiera saber quién es Harry Potter, leo las escrituras de Harry Potter y podré saber quién es él. Si tal vez yo quisiera saber quién es Osiris, pues cojo escritos egipcios y podría saber quién es Osiris. Si yo quisiera saber quién es, en este caso, Jehová, Yahvé, pues cojo los escritos bíblicos y podría saber quién es este personaje. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de estos libros, contarme quiénes son estos personajes, estos entes, estas deidades. De contarme pueden contarme, pero ¿eso significa que existieron? ¿Eso significa que es real? Pues no. Ahora, hay una cosa que tú dijiste que de cierta manera
no tiene lógica. O sea, dices, tú no puedes demostrar que no existe. Por ende, hay la posibilidad que exista. Te voy a decir por qué no tiene lógica. Porque tampoco puedo demostrar que no existe Santa Claus. Eso no significa que hay la posibilidad de que exista. O para no hacerle tan ridículo al ejemplo, no puedo, no habría cómo demostrar que no existe Ganesha, Dios actualmente adorado en la India, por millones de personas igualmente. No puedo demostrar que no existe. Pero eso abre la posibilidad de que exista. Tampoco. Pero aquí hay algo más especial todavía. Y nuestro amigo penosamente ya se desconectó. Pero aquí hay algo más especial todavía. Se supone que él es teólogo. O sea, él estudió para hacernos entender, como él mismo lo dijo, de una manera más fácil, la existencia de Dios. Pero luego él mismo reconoce de que no hay cómo demostrar que Dios existe. Ya regresó. Parece que hubo una mala conexión nomás. Joel, ¿estás de vuelta? No, parece que está fallando. Bueno, de todas maneras, han visto la exposición de un teólogo. La gente mismo en los comentarios me ha estado pidiendo que busque a alguien que diga que sabe y pues yo le he subido. Eh, Ojalá podamos encontrarnos con alguien más y veamos qué conclusiones podemos llegar con todo esto. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Le saluda Jason. Te comento, estás entrecortado. Tal vez Parece que puedes el bus unirte importante. a tu Wi-Fi para que mejores la conexión. Estás sonando entrecortado. Eh, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Por ahí se te escucha ya seguido. Listo, ¿cómo te llamas? Ya, mi nombre es Jason. Me puse hablando verdades porque me gusta debatir temas muy importantes. Muy buenas noches. Hola Jason, ¿de dónde eres? Soy de Perú. De Perú, bienvenido. A ver Jason, Gracias, más o gracias. menos ya escuchaste de lo que Oye, estábamos un poquito hablando. Me dijiste, permíteme hago el preámbulo porque los comentarios luego cuando subo a YouTube, pues no aparecen en el video, ya, entonces para que la gente un poquito sepa. Estábamos dale, con dale. el teólogo, estábamos llegando a la conclusión que a Dios no hay cómo demostrarlo, pero en los comentarios tú dijiste que sí hay cómo hacerlo. Tal vez si serías tan amable en demostrarnos cómo Dios existe. Claro. Mira, allá, muy bien. Ahora yo me baso fuera. Vamos a dejar para esto aparte las religiones. Ya, dejémonos afuera las religiones. Todo tipo de religión, dejémonos afuera. Simplemente basámonos a Entonces, nuestra propia sabiduría, nuestro propio dejemos en entendimiento claro, como seres humanos ningún y Dios de seres religión racionales. existe. No, 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 o sea, para terminar a hablar de una sola cosa, para llegar a entenderlo, esto de Dios, todo esto que es el creador, de la explosión del Big Bang, dejémoslo a un lado para hablar de ciertos temas y sacar conclusiones, para Pero poder es que es hacerte importante entender. porque verás, si es que tú eres cristiano y me estás evadiendo a No, tu Dios para llegar al concepto de una deidad que no ya encaja en mira, tu escucha, cristianismo, a ver, pues escucha, de cierta ya, manera tendríamos que dejarlo claro nada más. ya, mira, para dejarlo claro, yo creo Porque como creyente, escucha, como ser humano, creo en un ser divino más allá de nuestra imagen, que es una energía, una fuente a la cual todos pertenecemos, que a través de ello ya, nos perfecto. conectamos por el Entonces, no alma y el vamos a espíritu. hablar para el conocimiento de la gente. No vamos a hablar
ningún Dios de las religiones existe para ti. Vamos a hablar No, de un ente energías. que, Energías y ya, vibraciones. Yo voy a perfecto. hablar de como Nicolás Tesla, como Nicolás Tesla. Entonces, tú eres deísta. Teísta, no sé cómo se llamará eso, pero, o sea, yo Deísta. soy simplemente... ¿Cómo? Deísta. Deísta. Bueno, si es que esa palabra es esto simbólico a lo que yo trato de entender, pues bueno, que llamémoslo así. Permíteme te leo para que tal vez ver si encajas ahí, como te digo, para A ver, justamente aclaración de claro, las personas. ¿Qué es el claro, se deísmo? trata de defender. Perfecto. El deísmo es la doctrina filosófica teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del Ya. universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. Entonces, Mm, con eso prácticamente el Dios de las religiones no existe como tal, sino tú prácticamente tienes un Dios personal. O sea, tú me vas a dar tu concepto de Dios como tú lo entiendes. ya. Que no es un hombre con barba sentado en el No, 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 cielo no, y no, 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 como... nada de eso. Mira, Ya, perfecto. creo que para empezar a hablar de Dios, específicamente de un ser a que yo me encomiende, tiene que basarse a mis principios y a cómo yo me crié desde niño. ¿Qué inculciones, qué tipo de enseñanzas me inculcaron a mí para hacer creer estas cosas? ¿Me entiendes? Ahora, uno desde niño viene al mundo sin ser nadie. Somos nadie, no vamos sin ser nadie. Esos son dos puntos importantes que tenemos que entender. Somos mortales que venimos con un propósito a esta vida y con una Ya, misión. Muchas personas hoy en día han perdido ese camino de la luz, voy a llamarlo así. Porque como está actualmente el mundo, ya, es un tema muy complicado donde hemos llegado en las épocas que seres humanos nos matamos entre seres humanos, nos hacemos muchas maldades. Y eso creo que como seres humanos, hablo así, nos ponemos a ver en qué tipo de cosas vamos como a evolucionar, pongámoslo así, porque el ser humano cada cierto tiempo como que tiene una evolución, ¿verdad? ya, Ya, y como estamos siendo actualmente con todo lo que está pasando en la humanidad, creo que estamos pésimos. Y ya. mi preocupación es mucho más allá de que como que sea pelearme como que si es que existe Dios, nada. Creo que simplemente veo a la vida, a este mundo, porque hemos venido con un propósito de disfrutar y ser felices. Ya, pero espérate ahí. Permíteme, te hago Disfrutar una el pausa. camino. Y para eso, mira, Tú escucha, entraste a este live diciendo que nos ibas a demostrar que Dios existe. pero por eso te estoy hablando de mi propia experiencia. Creo que para hablar de Dios hay que hablar de la propia experiencia. Pero tú entenderás que no tenemos toda la noche, ¿no? Entonces quisiera de la manera Ya, más pero te comedida resumo, pues, es nos que es un ayudes a tema mi muy audiencia complicado, pues. y a Es ti que es un tema muy complicado. justamente cómo puedes hacerlo. O sea, hay que tener bases para poder entender y comprender, ya que en este mundo simplemente hemos venido a aprender. Somos seres inocentes que simplemente estamos aprendiendo en esta vida. Para entender la creación, y que vamos a llamarlo Dios para algunos religiosos. Yo simplemente lo llamo una energía superior, fuente a la cual todos pertenecemos. Algo así como Avatar, que todos pertenecían al árbol que se encontraba en la mitad del mundo y se llenaban de energía y todo así, algo así. Mira, no he visto tanta fantasía ni nada de eso, pero me gusta leer libros, lo que son esto de economía, libros de finanzas, y te habla mucho de esto, como por ejemplo, cómo tú puedes encomendarte y para lograr algo tienes que tener fe en lo que haces. Por ejemplo, si tú haces con amor ciertas cosas, te va a ir bien. Y si a eso tú le agregas como por fe, le agregas Dios, pues se respeta ese, porque cada persona es un mundo diferente. Y si Pero esa eso no persona demuestra cree, que exista Dios y el punto por el cual estás aquí es porque dijiste que nos vas a demostrar que existe Dios. ¿Cómo existe para ya, ti? Para ti. por eso, entonces, mira, por eso te hablo de mi propia experiencia para entender a Dios.
Yo desde niño asistía, mi mamá me inculcó con las religiones de la religión adventista, que siempre me hablaba de la Biblia, que hacía cosas malas, me iba a ir al infierno y eso. Ahora, yo Ya. digo y afirmo que el infierno nosotros lo formamos como seres humanos, por las cosas malas que hacemos en este mundo. ¿Me entiendes? Ya que Yo, no yo sí te hay, entiendo clarito. para mí no hay un infierno que vaya a cualquier persona mala, que se va y quema todo su... No, no, no. Yo creo que el infierno es ese karma que tú haces el mal, igual te va a venir, te van a hacer peor, te O va a ir mal sea, en el para ti, camino. infierno es sinónimo de malo, cielo es sinónimo de bueno. Algo por así, por el estilo. Ya, pero ¿qué pasa cuando alguna cosa es buena para ti, pero es mala para mí? O Por viceversa. eso tengo, Es por bueno eso para tengo que mí, ser pero es malo empático. para ti. Por eso tengo que ser empático y respetar las decisiones de los demás. O sea, si es que lo que estoy haciendo yo me favorece y la otra persona está mal, obviamente voy a pertenecer los beneficios de la otra persona. ¿Por qué? Porque estaría haciéndolo el mal a mí mismo, porque entiendo de que todos somos energía sola, energía natural, como decía Nicolás Tesla, que era un científico al cual yo admiro muchísimo y por eso es que hago entendimiento de todo esto. Ya que él decía, para entender el sentido del universo hay que pensar en vibraciones, en sonidos y vibraciones. Ya, pero Y sí estamos claros que la opinión de cualquier persona no tiene nada que ver con el cómo funciona realmente las cosas. no, sí, O ¿por sea, qué? es un Porque pasaron científico correcto, es muy reconocido, tienes toda la razón, pero el que dé una opinión desde el punto de vista de él no tiene nada que ver con que es así que, sean las escucha, cosas. es que precisamente si tú te pones a investigar estos temas que yo me he puesto a investigar, por ejemplo, no solamente Nicolás Tesla sabía de esto, sino conocía a Isaac Newton, y no solamente eran de estos conocimientos, sino ellos conocían un saber más allá que es, no sé si has escuchado, la alquimia o de la cultura sumeria, y que ellos también básicamente se comunicaban a través de lenguajes universales, que trataban a través de las señas, es que los mismos egipcios se comunicaban con ese lenguaje, con señas, y eso está, esa es historia. Pero eso que tiene que ver con que Dios exista. O sea, yo no te digo que Eso, no. O sea, ¿me o sea, entiendes? Yo no te digo que mira, no, sino que voy al todo hecho eso, de que eso que tiene que ver con que Dios exista. Porque puede haber científicos que crean en el horóscopo también. Bien por ellos. no, Pero eso ya, no quiere decir ahora por que estar viendo, Sagitario influye en Géminis, por ejemplo, ¿no? no, o sea, aquí va que yo sigo mi libre albedrío, o sea, aquí ya te hablo de un ser creador, que es esta fuente divina que te digo, a la cual todos pertenecemos, y que este ser divino nos simplemente nos dio, Déjame ayudarte en algo para tal vez concretar el tema un poquito. a ver, ¿Consideras tú que el Dios del que tratas de hablar tiene las características de omnisciencia? O sea, que lo sabe todo. no, él simplemente No lo desde mi sabe punto de todo. vista él es un observador que habita en toda creación que él ha creado, en los árboles, en todo, plantas, seres humanos, porque él da vida. Entonces él no sabe Él da nada. vida. Perfecto. ¿Es Eso es una todopoderoso? inocencia. Todopoderoso, mira, no podría comprobar eso, pero O sea, llamar tampoco es omnipotente. todopoderoso, no, no, escucha, para llamar todopoderoso a un todo creador que todo el mundo se da una interrogante, es como que darle sentido a la nada, ¿sabes? Darle valor a la nada. Sí, sí, en realidad comparto eso que Exacto. acabaste de decir, sino que quiero entender y que la gente entienda entonces de qué Dios estamos hablando, porque tú me dijiste para entrar aquí que me ibas a Claro, demostrar. O sea, al es un teólogo poder. estaba mal lo que dijo y tú dijiste yo entro porque es fácil demostrarte que Dios existe. Entonces dije, Ya, por chévere, eso, o sea, entra la creación, y, y entonces quiero justamente entender, Dios no es omnisciente para ti, Dios no es omnipotente para ti. Entonces, ¿qué sí es Dios para ti? para mí Porque es para ser una creador de fuente. todo debería cumplir, aunque sea ser omnipotente, pues. Ya, entonces te lo digo esto, Dios para mí es una fuente superior a la cual nosotros pertenecemos, que tal vez cumplimos de él, que llegamos a él a través de un ciclo de muerte, de la cual nacemos siendo nada y nos vamos siendo nada, y pertenecemos a Ya, esa fuente. ¿cómo puedes comprobar eso?
Simplemente sigo mi ¿Cómo, intuición y cómo lo... puedo saber que lo que tú me dices es verdad y no es otro cuento más como los que nos Ya, contaron al inicio de este es, live? es que eso simplemente es cuestión de cada uno, ¿sabes? No, yo no voy a O ir sea, por ahí. a ti tampoco, a ti mismo que nos cuentas cómo es, tampoco te consta. No, o sea, yo estoy seguro de lo que digo, afirmo, yo creo en eso, en la creación de Dios, que No, eso no, es no, no, una no. fuente. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue que tú mismo que nos explicas tampoco te consta. Que tú crees, sí, eso lo tenemos clarito. Que tú piensas que así va a ser, sí, clarito. Pero a ti tampoco Claro. te consta, ¿no es cierto? Ya, eso es, pero cuando no me consta, hablas como que si yo estuviera inseguro de lo que yo estoy hablando. No, no, no. Yo respondo por lo que yo te digo. No sé cómo me lo entiendas, pero si quieres te lo reformulo. Ya, a ver, Tú, no te estoy entendiendo muy bien a la pregunta que quieres llegar. no, en realidad la pregunta te estoy haciendo directa. Lo que tú nos dices, ¿cómo sabemos que es verdad lo que nos dices? ¿A ti te consta? Claro, me consta por las propias experiencias que he vivido, Ya, perfecto. Justo a eso quiero llevar. ¿Cómo nos demuestras que es Dios como tú dices? porque yo donde voy veo vida, y para mí la vida es Dios, la A ver, creación, todo eso. y justo tú lo dices, ve, no lo digo yo, tú lo dices, eso para mí es Dios. Ya, perfecto, pero esa es una opinión tuya. ¿Cómo me demuestras o cómo podrías hacerlo que eso que tú le llamas Dios es Dios? Ya, tú quieres la prueba física de que te lo traiga Dios, mira, te presento a Dios, eso quieres. En realidad no hay cómo, pero tú Bueno, dijiste que digamos lo querías demostrar de alguna manera y trato de entender de alguna manera, como quiera, no importa cómo quieras demostrarlo, pero que lo demuestres. ya, bueno, entonces, mira, mano, creo que ambos tenemos diferentes opiniones y perspectivas sobre ello, y creo que se Yo no he debe dado mi respetar, ¿no? opinión todavía, solo sabes que soy ateo. Eso es clarito porque mi canal se llama Bueno, Ateo ya, Digital, pero yo no he dado mi opinión, yo mejor estoy tratando de entender la tuya. Y para ya, que bueno, no solo me lo entonces, expongas a mí, sino expongas a toda la gente que está conectada y a la gente que claro, después verá esto en YouTube. Entonces, claro. eso es lo que trato de que se haga entendible lo que tú nos estás queriendo exponer. Bueno, entonces yo solo digo que Dios es una energía superior, más allá de nuestro entendimiento, a la cual Entonces, ningún ni ser tú mismo lo humano... entiendes. Bueno, entonces yo no mismo lo entiendo. Ya. O sea, porque dices, está más allá de nuestro entendimiento, entonces me estás diciendo, yo tampoco entiendo qué es eso, pero de todas maneras digo que Claro, eso es claro, Dios, claro. sin entenderlo. Exacto, Ya. exacto. De todas maneras, te agradezco muchísimo. Hablando Dale, mano. verdades. Una linda noche. Gracias, gracias. De igual, mano. Hoy fue una noche de experiencias de creyentes. El objetivo fue abrirles un espacio a los creyentes para que nos digan por qué creen en el Dios que creen. Y bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. No se olviden, ¿sí? Ateo Digital, suscríbanse en YouTube los que no están desde el principio. Escuchen las experiencias que en estas personas han causado y han reforzado la fe y, y la aceptación del Dios que dicen que creen. De todas maneras, al escucharlas yo de mi parte, pues un día más que sigo siendo ateo. Vamos a estos últimos 20 minutos a hablar con alguien más, de preferencia creyente, porque me gustaría cerrar el conversatorio, ojalá con alguien que tal vez
tenga para sí mismo un concepto más claro de lo que es Dios. Permítanme. Buenas noches y bienvenidos. Una buena noche. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Todo bien? Gracias. Buenas noches. Bienvenido. ¿De dónde eres? De Bolivia. Bolivia, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No sé si nos acompañaste desde el inicio, pero te pongo un poquito en contexto. Esta noche, pues, puse a consideración de la gente y de todos los que querían conectarse que una de las cosas que hace fuertes sus creencias como tal es el hecho de que por experiencias personales, porque claramente demostrar que Dios existe, podemos ver que no hay cómo, pero sus experiencias son las que les hacen a ustedes que crean en el Dios que creen. Tal vez tú tienes una experiencia que justamente avale de alguna manera que Dios sí existe. Bueno, en lo personal, viendo el detalle, tema científico, como lo quieres ver, y bueno, primeramente quería saber tu nombre. Lo que pasa es que me gustaría conocerte. Primera vez que me sale tu live como sugerencia en TikTok. ¿Cuál sería tu nombre? No, a mí me conoces como ateo digital y Ateo. sí, el amigo ateo digital. Ok, bueno, como quieras. Bueno. Entendiendo el punto de vista tuyo que es científico o que quieres verlo, en primer lugar yo creo que para conocer a Dios, primero en lo personal no tendrías que tener una postura ya definida, pero en este caso veo que yo en lo personal lo que veo ya tienes una postura definida de que Dios no existe. Partiendo de Sí, ello, entonces Dios no podría revelarse a una persona que no existe, a una persona que cree que no existe. Es como ya, que, supongamos, yo no quiero ir a una fiesta, no me gusta la fiesta, entonces ya estás partiendo de que no querés ir a una fiesta, no te gusta la fiesta, entonces no vas a ir, no lo vas a conocer, no vas a llegar a entrar a una fiesta. Lo mismo sería con ya, el tema de Dios, en creer en Dios. En creer en Dios, al menos mínimamente, tener que tener una postura de estar dispuesto a conocerlo. Quizás científicamente, como querés verlo, con el tema de estudiar varios eh, teólogos o varios matemáticos, quizás algunos catedráticos de física que también han dicho en alguno de sus libros. Te podría mencionar uno que sería Paul Dirac, catedrático de física y teórica de la Universidad de Cambridge, que dijo en uno de sus libros, A Scientific America, que Dios es un matemático de alto nivel. Fue, como te mencionaba, un catedrático de física, ya, lo cual ahí puede haber pero su opinión muchos. personal, ¿en qué avala que Dios sí exista? En mi opinión personal, te podría decir lo mismo que poniéndolo como ejemplo, cuando baja la marea en la playa, ves que hay huellas en la arena. Si ves huellas en la arena, por las huellas puedes ver qué es lo que pasó por ahí, si un perro, una ave Perfecto, o un ser humano. ya, En el tema ya, de las huellas, podemos ver en el universo eh, las huellas que deja Dios. Pongámosle ya. ¿Cuál es, por ejemplo? que nada, que nada es casualidad. Pongámosle que tenés una sopa de letras, la lanzas al azar, lanzándola 100 veces no te pueden formar una oración. Lo mismo el universo. El universo es tan perfecto que si lo ves matemáticamente, todo tiene como que la astronomía, la física y la matemática es tan perfecta que no puede ser al azar, no puede ser algo que de la Sí, casualidad no sé, salió. no sé, solo por ponerte al tanto, y discúlpame que te corte, pero me toca porque está saliendo un poquito Ok, de la ok, realidad. ok. Eh, Quisiera algo más exacto, un ejemplo de esa perfección.
Un ejemplo de esa perfección, nosotros. Ya. Tú tienes dos vistas, con excelente vista, un cerebro que piensa demasiado bien, dos orejas, tiene hoyos, huecos que no salen ni una gota de sangre, tienes un sistema 70% agua conectado con una electricidad que es tu cerebro, que no se chocan, no llega a colapsar. Ya. Esa Y es la si te perfección. comento que en esa perfección que acabas de nombrar, yo utilizo lentes, una. Tengo operado la rodilla, dos. Tengo operado el apéndice, tres. Aparte de eso, yo tengo una operación de nacimiento porque yo nací con el intestino cerrado. O sea, no es que me enfermé, yo nací con falla de fábrica. ¿Dónde está la perfección en eso? Bueno, en el tema de falla fábrica, no somos como un auto que se fabrica en serie. Tienes Pero tú una estás huella digital diciendo que es que diferente. somos las huellas, que significa que somos algo, que somos la perfección, que somos la muestra de ese Dios. Pero te hago ver, y eso te cuento solo mi historia, como la mía, millones, donde hay niños que nacen con cáncer, donde hay niños que nacen ciegos, donde hay niños que nacen con deformaciones. Ojo, no estoy hablando de una enfermedad que tal vez podrías argumentarme y decirme, no, es que, bueno, se enfermó, ¿no? No, nacen así. O sea, la perfección no funciona por ningún lado, al menos en ese ejemplo. Entonces, por esa razón, te vuelvo a hacer la pregunta y te digo, dame un ejemplo de las supuestas huellas de Dios donde podamos ver una pizca de perfección. Bueno, poniéndolo así en todo lo que decís, el tema de la rodilla, me decís que fuiste operado, lo cual antes no lo tenías, en el tema del apéndice igual no lo tenías. Pero eso se hace solo. Entonces, Por ahora lo que ejemplo, voy. las muelas del juicio. Hay personas que no les crece, hay personas que les crecen dos, hay personas que les crece una, hay personas que les crecen las cuatro. ¿Dónde está la perfección en eso? Ya lo de la rodilla, perfecto, porque yo jugaba hockey y yo me lesioné ya. Perfecto. Pero ¿dónde está la perfección? O sea, quiero tratar de entender. Y te puse un ejemplo de yo mismo para demostrarte que perfección por ningún lado. Entonces, tal vez, no sé, ¿tienes otro ejemplo? Quién sabe, en ese ejemplo podamos ver esas huellas, las cuales tú mismo mencionas, de la perfección de Dios. Ahora mira, en el tema de que vas a mantenerte perfecto, quizás no la puedas hacer, pero cuando naces, naces con una inteligencia, con un sentimiento, incluso sabiendo la diferencia entre bien y el mal. He conocido ¿Un personas niño bastante sabe la ateas. diferencia entre el bien y el mal según tú? Cuando crece, sí, cuando Cuando es crece, sí, tú niño, estás niño, hablando no cuando tiene nace. razonamiento. Exacto. Pon- Justo ese era mi ponga, punto. Pongámosle en el tema, esto lo podemos analizar en el tema antiguo, hay gente que todavía vive en el monte, pongámosle indígenas y todos saben la diferencia entre bien y el mal, simplemente por el uso del razonamiento básico. Ahora, en el Ya, tema perfecto. en el tema de la perfección que yo te digo, no quiere decir que sos un robot que te vas a mantener perfecto y que no vas a No, tener no, es que fallas, no hablamos de obviamente. mantener. No quiero que le saques de contexto. Estamos hablando de cosas las cuales no puedes controlar. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down. O sea, ¿dónde está la perfección ahí? ¿Dónde están esas huellas de un ser perfecto haciendo una creación perfecta? Que es la idea con la cual comenzaste. Entonces, al En el menos en tema, ese en el ejemplo, tema no está aplicando. En el tema de que hay algunas fallas, pongámosle, bueno, vale el caso, pero que nos disculpen, el de niño es con síndrome de Down. O mira, Científicamente, no debes saber que si para hay, no ponerlo por ahí. Yo, como te dije, nací con uno de mis intestinos cerrado. Así nací. Me tuvieron que operar a los 22 días de nacido
porque por obvias razones no podía comer, o mejor dicho, no podía digerir. Y para decirlo de una manera agradable a una situación que para mis padres fue muy complicada en su momento, como te digo, nací con falla de fábrica. Igualmente, hago una aclaración. Yo no considero que el síndrome de Down sea algo malo, pero es algo que justamente es por una modificación de lo que se supone es la imagen y semejanza de Dios. A lo que se supone ¿Te puedo era el hacer, ejemplo de nuestro amigo aquí. te puedo hacer una pregunta, ateo? ¿Tus padres eran creyentes o son? Sí, ellos son creyentes. Y yo estaba en una escuela A católica. veces, bueno, a veces no o no llegamos a entender, te lo pongo desde el punto de vista personal, cuando a uno le pasa cosas malas, porque nadie está libre de situaciones que son complicadas, uno nunca llega a entenderlo el para qué esas situaciones. Si tus padres fueron demasiado creyentes y el hecho de que te haya pasado algo malo ha sido como manifestación o ha sido como prueba de que del amor de Dios, en el sentido de que A ver, si déjame has entender. sobrevivido a semejante. A ver, déjame entender. Me estás diciendo que el hecho de que me pasen cosas malas, o sea, el hecho de que se demuestre la imperfección de la perfección de Dios es el amor de Dios. No, de ese punto de vista no lo digo. Digo de que si permite que pasen cosas malas, porque Dios permite que las pasen, como también cosas buenas, eso ya es decisión de cada uno. No digo que las haga, es muy diferente. Ejemplo, supongamos que tu Ya. padre te dice, no vas a salir hoy día en el auto porque tengo un mal presentimiento. Y tú como hijo rebelde sales. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De tu padre o No, no, tuya? no, espérate. ¿Qué tiene que ver un presentimiento con lo que realmente pasa? ¿Y qué tal no pasa nada? Ahora, 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 si vas a ponerle el si drama y decir, ah, no, es que mi papá tuvo un presentimiento y yo fui y me choqué en el carro, ah, no, pues acomodemos la historia a conveniencia. Ya, salí en el carro, tenía mi padre una corazonada y no pasó absolutamente nada. ¿Eso qué tiene que ver? esto tiene que ver de que Dios no evita las cosas malas, deja que las pasen, porque estamos en el libre albedrío, que es la libertad ¿Qué que tiene libre cada uno. albedrío hay en el hecho de que yo nazca con el intestino cerrado? Bueno, son situaciones que puede pasar que Ya, estás basado perfecto. en la Entonces ciencia, no hay que perfección. Volvemos al inicio. Por favor, dijiste que Dios, para entender que Dios existe, es como ver las huellas en el mar. Si vemos las huellas de un perro, entendemos que un perro pasó por ahí. Repito lo que tú dijiste. Si vemos las huellas de unos pies, entendemos que un humano pasó por ahí. Y que esas huellas nos llegan a entender que Dios está ahí. Perfecto. Al menos el que diste de inicio, te hago ver que no es huellas de nada. Pero tal vez tienes otro ejemplo. O mejor dicho, bueno, reformulémosle. ¿Tienes otra prueba de que Dios exista? como te dije al principio, comprobarlo es un ser espiritual y lo espiritual Ya. no se puede ver. Ya, entonces Entonces podemos vas a llegar a la quedarte, conclusión de que Dios solo está en tu mente. no lo vería de esa forma. Para No, experimentar entonces ¿dónde está? un conocimiento, un conocimiento de Dios tenés que verlo de la manera que se debería, que es en el tema espiritual, Ya, con ¿y Dios. eso dónde está? Eso está en ti, pero ya En sacaste tu tu mente. conclusión de que Dios no existe. Exacto, ahí mira, tú sacaste tu conclusión de que no existe, entonces no vas a poder llegarlo a conocer, porque ya tienes tu punto de vista claro Pero y por no lo eso estás quieres tú cambiar. aquí. O sea, sí, yo no voy a Por eso, cambiar, pero la gente aquí posiblemente sí. ¿Dónde está Dios? ¿Qué significa que está en lo bueno, espiritual? para las personas que están aquí, yo lo pongo de vista, en mi punto de vista, yo llegué a dudar de la existencia de Dios. Quizás no como un ateo, pero sí como un, una persona que iba a la iglesia y todo, que conocía, pero llegó a dudar de la existencia de Dios. Y para conocerlo a Dios, me di la oportunidad de conocerlo, que es muy diferente Ya, a que perfecto. ya ¿Cómo saqué una fue eso? conclusión y no conocerlo. Perfecto. ¿Cómo fue eso? Aceptarlo, bueno, aceptarlo, ir a una iglesia, esperar el momento porque todo el mundo
quizás tú lo debes estar pensando así, la gente está loca, y yo pensaba así, la gente está loca, no puede ser que exista un Yo no sé Dios, por qué hablas por fe mí, mayas, habla por ti. bueno, te lo pongo entonces de vista mío, yo pensaba así, que no, todos decían que ¿Ya? existía, que sintieron algo lindo dentro, una paz, una tranquilidad. Y bueno, pasaron 2 años después de esa búsqueda incesante, leí varios Y la libros para encontraste. ver si podía, y bueno, la encontré fue en el momento en la que de verdad decidí, decidí que entrara espiritualmente en mí, no intelectualmente, porque intelectualmente nunca lo iba a llegar a conocer, en el Ya, sentido de que perfecto. si yo seguía pensando de Entonces, la manera entonces Dios intelectualmente no aplica. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo le conociste? con la sabiduría. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría o cómo se hace la sabiduría para entender al Dios que tú entiendes? ¿Cómo hago? ¿Cómo podría ser alguien? La sabiduría viene por las experiencias y porque llegas a entender que no todo en la vida se te puede cumplir, no todo lo puedes tener en la vida. Pero eso Puedes qué tiene que pasarte ver una con vida, Dios. eso tiene que ver en que para acercarte a Dios tienes que tener un corazón humilde, aceptar de que querés hacer el bien y que querés conocerlo, porque Dios oculta muchas cosas a personas inteligentes y puedes Pero, por buscarlo, hay ejemplo, yo no quiero bastantes conocerlo a pistas. Dios, pero yo hago cosas buenas y conozco a gente que no le interesa conocer a Dios y es muy buena persona. Eso que tiene que ver con Dios, vuelvo y te repito. Como hay gente creyente, Mm, no digo tu caso, pero hay gente creyente que de lunes a viernes te avienta la madre y el domingo se está confesando en misa. en Igual, realidad, con eso mi objetivo es decir que, ¿qué tiene después de todo que ver Dios ahí? Porque ni a los creyentes les hace buena gente, ni a los ateos por no creer en Él les hace mala gente. tienes toda la razón, no, te concuerdo con eso, la verdad yo, como te digo, tengo amigos que son ateos y que son súper buena persona, ayudan, y como dices, hay gente que cree, que juzga a la persona por simplemente acercarse a Dios, de que haces la cosa mala, de que no conoces, eres mala por no conocer a Dios, y eso, la verdad, en mi punto de vista, está muy mal. En realidad, Dios no te va a juzgar por lo que pensé, sino por tus acciones, por tu pensamiento, porque en el punto de vista de cada uno tiene su interpretación, su manera de ver a Dios, su manera de conocer, pero en realidad vamos a ser, en el punto de vista, todos vamos a llegar a encontrarnos a Dios. Creamos o no Desde tu creamos, punto es de vista. inevitable, desde mi Ya, punto de ¿cómo, vista. cómo, No cómo te lo nos pongo desde el punto de encontramos vista con tuyo, Dios? Perdón, después de la muerte, después después de de la la muerte, muerte. ¿Cómo sabes que así sucederá? por simple fe mía. Ya, perfecto. ¿Crees en algo que no puedes comprobar? Esa es mi fe, de eso se trata la ¿Ya? fe, Y creer en algo aunque que no no se ve sé ver. qué concepto tal vez tengas del ateísmo, nosotros no decimos lo contrario. No, la Justamente, verdad que yo, nosotros con los, aceptamos totalmente lo que ustedes dicen, que no es demostrable Dios, tienen toda la razón, que está, tú lo pones en palabras bonitas, ¿no? Que está en la mente, que está en el alma, que lo siento, está en tu mente, o sea, que está en tu corazón, todo está en tu mente. Nosotros les decimos que sí, está en su mente. En realidad, un poquito lo que nos choca es que justamente entren, o mejor no dicho, entren a, refiriéndome al canal, sino vayan por la vida pensando que cualquier otra persona que piense distinto a ustedes está mal, cuando en realidad en la práctica la gente más mierda es la gente creyente, no todos. Así que al que le llegue, no digo que tú seas, espero que no, pero de todas maneras, al menos aquí llegan muchísimos. Y si quieren, les invito a que pasen por los comentarios de los distintos videos que tengo y podrán comprobarlo, porque no estoy dando una simple opinión, les estoy dando un dato. Y fuera de eso, otro dato que podría acotar a esto es que las cárceles
la gran mayoría de la gente que está ahí es gente creyente. Entonces, claramente el concepto de Dios como tal no sirve para nada. Y como tú me Bueno, dices, y eso acepto totalmente, y yo nunca he dicho, al menos yo, hablo por mí, por mi canal, yo nunca he dicho que, que Dios esté fuera de la fe. Justamente eso es lo único que tiene Dios, la fe. Pero el detalle es que a gente como yo, sin fe, se acaba el todopoderoso Dios. Esa es la diferencia. bueno, en el tema de lo que decís de ateo, yo creo que tenés toda la razón. Hay gente de mierda que a veces van a la, a la iglesia, lo digo así, palabras vulgares. Y bueno, como poniéndolo en estadística, hay más gente creyente que atea, entonces eso da una mayor relevancia a que haya más gente creyente en las cárceles, hay gente creyente haciendo el bien, gente creyente haciendo el mal, y poco porcentaje de gente atea haciendo el bien, como también hay gente atea haciendo el mal. Entonces hay un porcentaje pequeño por el tema de la cantidad de personas, pongámosle, basado en el hecho de ateos y creyentes. Ahora, basándonos en el Ya, tema pero tomemos en cuenta algo. O sea, lo que dices está casi incompleto. Solo quisiera igualmente completarlo. Eh, el mundo es lo que tenemos, es lo que vivimos día a día. Cada quien buscamos ser mejores día a día y así tiene que ser. Pero en su conjunto, el mundo se está autodestruyendo. Y como tú mismo dices, la mayoría son creyentes. Vuelve a ser la prueba de que el Dios en el que supuestamente cree, entre creyentes mismos no se entiende. Entre creyentes mismos, si tú te pones a leer un rato los comentarios, el creyente que pasó era mejor que el otro, entre ellos mismos me dicen, sácalo, déjame entrar a mí, yo soy mejor, sácale a ese. O sea, entre creyentes mismos se atacan. Y ojo, ustedes están hablando de un mismo Dios. Yo como ateo me toca acomodarme, por eso tengo que escucharles de inicio para tratar de entender cuál es su concepto de Dios. Porque eso más, cada quien tiene a Dios de distinta forma. Entre creyentes mismos no se ponen de acuerdo. Para unos es una cosa, para otros es otra cosa, para otros es la energía, y así. Después de todo, entonces, ¿qué es Dios? Bueno, ese ya sería un poquito de otro tema, ya te lo pongo de punto de vista porque yo soy católico, cristiano católico, y en el sentido de entrar en ese detalle es mucho más amplio para poder entenderlo, que eso sería ya prácticamente doctrinas. Uno cree una cosa, otro cree otra cosa, uno dice que es algo bueno, otro dice que es mal, que tomar café está mal, que comer chancho está mal, entonces Sí, ya es el exactamente tema como de tú dices, y doctrina. comienza Pero, a abrirse una serie de ramas eh, y luego dicen que el un creyente es y no, verdadero y el otro creyente no es verdadero, que exacto. la una doctrina está bien y que la otra está mal, y como te digo, entre creyentes mismo. Y para Ahora, terminar, y te eh, agradezco mucho la intervención que diste, Diego, al ver tanta incongruencia, incoherencia en el único ser, el ser humano, que puede comprender el concepto de un Dios, porque el resto de seres, por el dogma mismo, por la doctrina mismo, se supone que el resto de seres no están aptos, no tienen la conciencia para entender lo que es una divinidad. Entonces, bajo ese concepto, ¿no te parece que ya en la vida real, ya viendo en el mundo cómo realmente funciona y hay tantas formas de interpretar a Dios, como repito, el único ser, el ser humano es el único que puede saber, es la creación, como tú quisiste ponerle de inicio, la creación perfecta de este Dios perfecto, y no se pone de acuerdo en eso? ¿No te parece esa una prueba suficiente de que Dios no existe? Es tu opinión personal, ojo, nada más. bueno, para cerrar, yo lo pondría así, espero que nadie se ofenda. Si Dios no existiera, no hubiera gente queriendo comprobar de que no existe y no hubiera gente afirmando que existe. Si Dios no existiera, no habría por qué hablar de él.
o no pero, existiría tu por canal. ejemplo, Si Dios no existiera, ¿Santa pero Claus como Dios existe? existe, hay un tema en ¿Santa Santa Claus Cruz. existe? Bueno, Santa Cruz ¿Los existe. fantasmas existen? Bueno, eso se podría decir que ¿Los sí. duendes existen? Para algunos sí, para otros no. Ya. ¿Harry Potter existe? Bueno, eso ya todos sabemos que es un libro de ciencia ficción. Eh, pero hay gente conversando sobre eso. Y tú dijiste que si se Sí, conversa sobre eso, significa porque existe. bueno, O en existe el eso no libro. aplica. Existe el libro. Si no existiera el libro de que habla sobre ese tema, no existiera. No es un personaje real, es un personaje ficticio. Existe el libro y por eso se habla del tema. Si yo te escribo ahorita la Caperucita o cualquier tema, entonces va a existir un libro o un escrito. En el sentido de Perfecto. Dios, Lo aparte, aparte, resumiste, aparte de los libros, utilizaste antes, palabras antes hasta de los mucho libros más perfectas que yo mismo. existían, antes de los libros existían el boca a boca. Ya después fueron los escritos. No No, existió no, primero la Biblia. Así tienes que, toda la razón. Te agradezco por mucho, ejemplo, Diego, la compañía. ante un país, bueno, dale, gracias. Bueno, esperemos que Gracias más a ti adelante igualmente. estemos en contacto. Saludos, que te vaya bien. Diego, bienvenido al ateísmo. Una linda noche, ateos y no ateos. Síganme, ¿no me sigues? Ateo Digital. Suscríbete en YouTube. Si no viste desde el inicio este conversatorio, te recomiendo lo veas. Experiencias de creyentes, las cuales a ellos les convencieron de que un Dios existe. Cuando las escuches, ojalá puedas responderme esto. ¿Esas historias te convencieron a ti? Una linda noche. Nos estamos viendo en el próximo live. Suscríbete a YouTube. Ahí podrás ver el reprise y podrás adelantar, podrás retroceder los videos a las conversaciones que más te hayan gustado. Una linda noche, ateos y no ateos. Nos estamos viendo en el próximo live. Chau, chau.